Hola, mi nombre es Darlene. Hoy voy a presentar una radiografía de columna en una porción cervical en una vista anterior. Para poder ubicarnos un poquito, nos fijamos que hacia superior encontramos el cráneo y hacia caudal encontramos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y también podemos divisar las vértebras T1 y T2. También podemos observar los cuerpos vertebrales donde intermedio de ellos encontraremos la articulación intervertebral. Si nos vamos hacia el lateral, encontraremos los procesos transversos. Hacia medial nos encontraremos con los procesos espinosos de las vértebras. Si volvemos hacia cefálico, encontraremos la articulación cigoapofisiaria. Encontraremos una protuberancia a los laterales de los cuerpos vertebrales y estos pertenecen a los procesos unciformes. Y por último, encontramos los procesos articulares superior e inferior. Hola, soy Martina Gómez y en esta diapositiva podemos ver una radiografía de la región cervical de la columna vertebral en vista lateral. Lo primero que tenemos que recordar es que la región cervical se compone de 7 vértebras, de las cuales encontramos 4 vértebras típicas y 3 vértebras atípicas. De las vértebras atípicas encontramos el atlas o C1, que se encuentra en la porción superior de la región cervical y se identifica por su forma de anillo que sostiene el cráneo. El axis o C2 se encuentra inferior al atlas, cuenta con una característica particular que es el proceso odontoide, o mejor conocido como el diente del axis. La vértebra C7 cuenta con que el proceso espinoso es más largo y además no es bífido. De las vértebras típicas encontramos la vértebra C3, C4, C5 y C6. Por otra parte, la articulación atlanto-occipital entre el atlas y el hueso occipital permiten el movimiento de flexión y extensión, mientras que la articulación atlanto-axoidea medial entre el atlas y el axis permiten la rotación de la cabeza. La articulación cigoapofisiaria es sinovial plana, esto quiere decir que es una articulación móvil y por último podemos identificar a los pedículos que forman los lados del arco vertebral. Soy Aileen Torres y en esta imagen nos encontramos con una radiografía transoral. El número 1 es el atlas y es la primera vértebra cervical. Su función es aguantar y permitir la movilidad de la cabeza. Y se articula superiormente con los cóndilos occipitales e inferiormente con la segunda vértebra cervical. El número 2 es el axis, caracterizada como una vértebra típica, y se articula de manera superior con el atlas e inferior con la tercera vértebra cervical. Su función es la flexión y extensión de la columna vertebral. El número 3 es el proceso odontoide o diente del axis y está ubicado solamente en la segunda vértebra cervical. Se articula con las carillas articulares anteriores del atlas. El número 4 son las masas laterales del atlas y se ubican entre el arco anterior y posterior del atlas. Son las porciones más gruesas y fuertes de esta y soportan el peso del cráneo. El número 5 es el proceso transverso del atlas y se ubica en la zona media a la altura de las masas laterales y funciona como fuertes palancas para los músculos que ayudan a rotar la cabeza. El número 6 es el proceso articular superior del axis. Es una pequeña articulación ubicada en la parte posterior de las vértebras y permite la flexión, rotación y extensión de ellas. El número 7 es la articulación atlanto-occipital, que es una articulación del tipo sinovial. Su superficie articula con la carilla articular superior del atlas y el cóndilo del hueso occipital y permite la flexión, extensión e inclinación de la cabeza. El número 8 es la articulación atlantoxoidea media, es una articulación tricoide ya que permite la rotación de la cabeza y está formada por la cara articular del atlas y el axis. El número 9 es la articulación atlantoxoidea lateral, que es una articulación sinovial plana y se ubica entre las masas laterales del atlas y el axis, y su función es el movimiento de flexión y extensión de la cabeza. Radiografía cervical de vista posterior. El número 1 es el atlas, la primera vértebra cervical, la cual se articula superiormente con los cóndilos occipitales e inferiormente con la segunda vértebra cervical. El número 2 corresponde al axis, la segunda vértebra cervical, y se articula de manera superior con el atlas e inferior con la tercera vértebra cervical.
El número 3 corresponde a los cuerpos de las vértebras cervicales 3, 4 y 5, y es la parte de soporte de peso de la vértebra, y se encuentra en cada una de las vértebras de la columna. El número 4 son los cóndilos del occipital y están ubicados a cada lado del foramen magno. Y es una porción del hueso occipital la que se articula con las masas laterales de la primera vértebra cervical. El número 5 es el foramen transverso y es un agujero ubicado en la parte lateral del cuerpo vertebral entre las vértebras cervicales número 1 hasta la cervical número 6, por donde pasan las venas y las arterias vertebrales. El número 6 es el proceso transverso y surge de los arcos vertebrales que se encuentran detrás de las carillas articulares superiores. El número 7 es el proceso odontoide o diente del axis y está ubicado solamente en la segunda vértebra cervical y se articula con las carillas anteriores del atlas. El número 8 es la articulación atlantoaxial lateral y es una articulación sinovial plana y se ubica entre las masas laterales del atlas y el axis. El número 9 es la articulación atlanto-occipital y es una articulación sinovial y su superficie articula con la carilla articular superior del atlas y el cóndilo del hueso occipital. Hola, soy Paulette. En esta diapositiva se está presentando una radiografía con vista anterior, en la cual se puede observar y lograr identificar la vértebra torácica 12, la región lumbar, la cual está compuesta por la vértebra lumbar 1, la L2, L3, L4 y L5. Estas vértebras poseen un cuerpo vertebral grande, ya que están hechas para poder soportar el peso de nuestro cuerpo. Estas vértebras también poseen procesos transversos, procesos espinosos y procesos articulares superiores y procesos articulares inferiores. La articulación que va a unir a estas vértebras va a ser la articulación intervertebral, la cual es cartilaginosa sínfisis. Esta da paso para el movimiento y la rotación. En la región de abajo vamos a encontrar la región sacra, que son 5 vértebras fusionadas. Aquí tenemos las alas del sacro en ambas partes y aquí vamos a tener la articulación lumbosacra, cual su nombre lo dice, une la región lumbar y la región sacra. También vamos a encontrar en estas partes la articulación cigoapofisiaria. Hola, soy Martina Gómez y en esta diapositiva podemos ver la radiografía de la región lumbar vista oblicua. Con respecto a esta podemos identificar el signo del perro Scori o perro escocés. En él podemos diferenciar la apófisis transversa, su nariz, el pedículo, su ojo, la apófisis articular superior, su oreja, la apófisis articular inferior, la pata delantera, la apófisis espinosa, pata trasera. También podemos determinar las articulaciones cigoapofisiarias y la lámina del arco vertebral. Hola, mi nombre es María Paz y voy a presentar la columna vertebral. Acá tenemos una radiografía de la columna vertebral en una vista lateral, pero más bien vamos a hablar de la columna lumbar. Acá por inferior tenemos el hueso sacro. Luego acá superior a este está la columna lumbar y la columna torácica. La columna torácica está compuesta por 12 vértebras y la lumbar por 5. Acá solamente podemos observar las últimas 2 vértebras de la columna torácica. Acá tendríamos T11 y T12, acá tendríamos L1, L2, L3, L4 y L5. Esto corresponderían a los cuerpos vertebrales, todo esto. Luego entre los cuerpos vertebrales están los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales le dan la flexibilidad a la columna y evitan la fricción entre 2 vértebras cuando ésta está en movimiento. Los discos intervertebrales con los cuerpos vertebrales forman parte de las articulaciones intervertebrales.
Acá tendríamos la articulación lumbosacra, donde articula L5 con S1, donde el proceso articular superior del sacro articula con las carillas articulares inferiores de L5. Luego acá tendríamos la articulación psicopoficiaria, donde articula la carilla superior con la carilla inferior de las vértebras. Por dorsales acá encontramos los pedículos, que corresponderían a estos. Mi nombre es Catalina Medrano y hablaré de las vértebras lumbares. En la imagen presentada podemos ver una radiografía de la región lumbar en la columna vertebral en vista lateral. Primero a recordar es que las vértebras lumbares son 5: L1, L2, L3, L4, L5, que se observan en la radiografía. También podemos ver las 5 vértebras sacras: S1, S2, S3, S4, S5 y el coxis. Estos serían los cuerpos vertebrales. Entre ellos se observan los discos intervertebrales y a término de las vértebras se ve el proceso espinoso que tiene cada una de ellas. El agujero que pasa por cada vértebra se llama conducto vertebral. Al término de las vértebras lumbares, es decir, en la L5, podemos ver la articulación lumbosacra, que articula con el sacro. Y aquí se encuentra la base del sacro en la S1, y al terminar las vértebras sacras en la S5 está el vértice del sacro. Y abajo de este está el coxis. Aquí podemos ver de mejor ángulo del sacro, podemos ver las vértebras lumbares L4, L5 y las 5 vértebras sacras. También podemos ver la articulación lumbosacra, la base del sacro y el vértice del sacro. Las vértebras sacras están fusionadas, por eso se ven más cerca. También podemos ver los cuerpos vertebrales y los discos vertebrales. Bueno, aquí podemos ver una radiografía de torsión lumbar de la columna vertebral, en la que podemos identificar una lordosis, que es una curvatura de forma excesiva en la columna vertebral, la que tiene forma de C. Bueno, aquí podemos observar una cifosis, que es una curvatura en la porción torácica que puede ser provocada por enfermedades degenerativas como la artrosis, que es la degeneración de los discos intervertebrales. En esta radiografía podemos identificar la columna, en la que se puede ver una escoliosis en la que los cuerpos vertebrales se deslizan hacia los costados laterales del cuerpo.